Benjamín Robles. Muchas gracias, senador presidente. Me quiero sumar también a las voces que han expresado la bienvenida a usted, magistrada, y felicitarle igualmente por formar parte de estas ternas. Quisiera conocer su opinión, hablando de ley de amparo, en los siguientes términos. La reforma constitucional en materia de amparo que se publicó en el Diario Oficial el 6 de junio del 2011 establece la figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general y la autoridad emisora no supere el problema de inconstitucionalidad en el término de 90 días naturales. Sin embargo, se estableció también una excepción a la procedencia de esta declaratoria general al decidirse que no sería aplicable en el caso de normas generales en materia tributaria. Esto significa que en el amparo contra normas en materia tributaria subsiste la llamada fórmula Otero, es decir, el amparo contra una norma tributaria tendrá siempre efectos para el promovente, y aunque un órgano del Poder Judicial haya determinado su inconstitucionalidad, seguirá siendo aplicable al resto de los ciudadanos. Continúo con la exposición. Existe, magistrada, una iniciativa de reforma constitucional presentada durante la legislatura anterior y que suponemos seguirá vigente, en la que se propone que la impugnación en contra de las tasas, tarifas y base de aplicación de las contribuciones establecidas por la Federación o por las entidades federativas no se realice a través del juicio de amparo, sino de la acción de inconstitucionalidad, de manera que cuando se determine la misma, la inconstitucionalidad de una norma tributaria, los efectos sean generales y además se consideren vigentes la tarifa, tasa y base de contribución establecida con anterioridad. Con el fin, nos señala la exposición de motivos, que no perjudicar la recaudación, que a fin de cuentas es un ingreso público. Sobre esa base quisiera preguntarle, magistrada, ¿por qué o por qué no considera usted conveniente y jurídicamente viable que la impugnación de estas contribuciones establecidas por la Federación o por las entidades federativas se realice a través de la acción de inconstitucionalidad con legitimidad activa para cualquier contribuyente y no a través de un juicio de amparo? Y una segunda pregunta en este mismo sentido: ¿considera usted jurídica y constitucionalmente correcto que si se declara la inconstitucionalidad de una contribución, en su lugar se consideren vigentes la tarifa, la tasa y base de la contribución establecida con anterioridad y se apliquen retroactivamente? Le agradezco muchísimo la respuesta, magistrada. Gracias, senador Robles. Proceda, magistrada. En cuanto a la primera pregunta, estimo que no podremos invertir los métodos de control de constitucionalidad. El juicio de amparo está establecido específicamente para atacar la ley que afecte al gobernado por violación de garantías, y la acción de constitucionalidad tiene otras vertientes que no podrían asimilarse a un juicio de amparo. Tal vez la propuesta estaría en función de evitar precisamente que, a pesar de que se hubiera declarado la inconstitucionalidad, no pueda tener estos efectos generales. Aún así, me parece que tampoco sería muy necesario. En el artículo 76 bis, fracción primera de la ley de amparo, tenemos una figura muy importante relativa a la suplencia de la queja cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales. Este artículo impone el deber a los juzgadores que, aún sin haber sido acto reclamado la ley, aún sin haber señalado conceptos de violación,
y aún a lo mejor sin que el quejoso sepa que existe esta inconstitucionalidad declarada por la Corte, se deba suplir la deficiencia de la queja cuando se advierta que el acto sea fundado en un artículo declarado inconstitucional. Entonces, es cierto la imposibilidad para establecer esta declaratoria general de inconstitucionalidad derivado de esta materia específica, pero creo que tenemos otras vías para establecer cuándo sí podría establecerse, a pesar de esta imposibilidad, la aplicación de una jurisprudencia que hubiera declarado inconstitucional una ley fiscal, si el acto o la resolución o inclusive la sentencia reclamada, si es que esto viene en directo, se hubiera apoyado en un artículo de esta naturaleza. A la par, también el Tribunal Fiscal y el Tribunal Contencioso tienen el deber, derivado de la propia disposición de la Ley de Amparo, de aplicar estas jurisprudencias, porque la Corte ha establecido que debe de extenderse inclusive a estos ámbitos de legalidad, porque no puede subsistir un acto fundado en una ley declarada inconstitucional por el principio de supremacía constitucional. Entonces, yo creo que a lo mejor se estaría abusando de un método de control constitucional, sin advertir que tendríamos otras vertientes a través de las cuales pudiéramos conseguir el mismo objetivo. En cuanto a la segunda, una vez declarada la inconstitucionalidad, bueno, tendríamos que atender cuál es la causa por la que se ha declarado inconstitucional. Si estuviéramos hablando de que la causa por la que se declara inconstitucional una ley contributiva está en función de elementos esenciales, entonces evidentemente esto no daría pie ni siquiera a que se siguiera aplicando la disposición anterior. Si estuviéramos hablando de aspectos accidentales, la Corte inclusive lo ha llevado a cabo, específicamente lo hizo tratándose del artículo 76, fracción segunda del Código Fiscal, cuando se establecía una multa del 70 al 100%, me parece, de la multa actualizada para algún tipo de infracciones que hubiera cometido el contribuyente. La Corte dijo, la actualización de la multa no es constitucional, lo que debe de actualizarse es el monto de lo que se dejó de pagar, de lo que se dejó de enterar, pero la multa no puede ser actualizada. Entonces, en esta declaratoria de inconstitucionalidad, lo que hizo la Corte fue fijar como efectos que solamente se aplicaba la multa y eliminaba la actualización. Esto significa que no consideró que era un elemento preponderante dentro de la sanción la actualización de la multa. Lo mismo sucedería con las contribuciones, en donde tendríamos que ser especialmente cuidadosos para establecer si estamos hablando de elementos esenciales, sujeto, objeto, tasa o base, o en su defecto elementos accidentales que sí nos pudieran generar esta posibilidad, sin desconocer que sería de todos modos cuestionable el que declarada la inconstitucionalidad de una determinación de esta naturaleza, entonces ahora me aplicaran una que hubiera estado vigente anteriormente. Benjamín Robles, para formular pregunta. Muchas gracias, senador presidente. Yo, primero déjeme decirle al magistrado que ya no sé ni qué preguntarle, porque la verdad es que ya estuvo aquí con nosotros anteriormente, sus respuestas me parecieron muy profesionales. Yo francamente no sé de acuerdos cupulares, lo que sí sé es que usted ha respondido bien desde mi punto de vista a los cuestionamientos que se le han hecho. Valoro la independencia que ha demostrado en sus definiciones en algún momento. Recuerdo aquella en la que usted se vio involucrado con el ex jefe de gobierno López Obrador, y me parece que eso habla bien de su independencia. Recuerdo también, señor magistrado, que la ocasión pasada nos planteaba usted ser un defensor de la vida, y no quisiera un poquito más que nos abundara sobre el tema, porque a mí me parece particularmente interesante el tema. Y brevemente, bueno, pues este tipo de reuniones se sujetan pues a lo dispuesto en el artículo 96 constitucional. ¿Qué opina usted de este método de selección para que el Senado defina a quienes habrán de sustituir a los 2 ministros salientes de la Corte? Muchas gracias por sus respuestas, magistrado. Gracias, senador Robles. Por favor, magistrado, proceda. Claro, señor presidente, gracias, senador Robles, por sus conceptos. Mi exposición en aquella ocasión fue en defensa de la vida, y es que estoy convencido que las instituciones están precisamente para preservarla, no para quitarla. Y bajo esa
concepción también entiendo que la soberanía de los estados bajo el esquema puramente federalista les permite, si las mayorías así lo aprueban, legislar en determinados rubros a efecto de satisfacer algún otro tipo de necesidades de la colectividad, muy probablemente todas ellas producto de la falta de educación y acceso a los medios que la fomentan. Es por ello que decía que si bien se reconoce que ante una circunstancia de esa naturaleza los órganos legislativos se ven requeridos a legalizar y a veces solo simplemente despenalizar algunas circunstancias que se dan en la vida de las personas, también debemos entender que esto debe ser simple y sencillamente un medio y no un fin, y que el funcionamiento adecuado de todos los restantes elementos que nos permitan asegurar que esa vida finalmente llegará a darse será un paliativo importante que con el avance del tiempo nos harán olvidar este tipo de discusiones. Por lo que hace al método de selección, señor senador, coincido en que el ejercicio completo y puntual en el que para la integración de uno de los tres poderes intervengan los otros dos es correcto, y lo es en tanto el titular del Ejecutivo, sobre una base de valoración de objetivos y de carreras judiciales o de carreras profesionales, pueda hacer esta propuesta para que uno de los restantes poderes, a través de su Cámara de Senadores, evalúe y nos tenga hoy, como en esta ocasión, en un ejercicio de entendimiento para poder determinar quién integrará ese tribunal. Desde luego que también celebraría, como sucede en muchas ocasiones, en que ese procedimiento de auscultación para la conformación de las ternas pase precisamente por todos esos méritos, como seguramente seguirá siendo. Y hoy, con este nuevo método de la propia Comisión de Justicia al que me refería al inicio de esta plática, es precisamente uno de los principales elementos que permitirán, con ese escrutinio público, conocer quiénes son los integrantes de la Suprema Corte, cómo piensan y hacia dónde van, señor senador. Pienso entonces que este sistema de democracia indirecta sigue siendo por ahora el que más me convence. Gracias. Muchas gracias, senador presidente. Quiero darle una vez más la bienvenida al señor magistrado Julio César Vázquez Mellado. Quiero decirle públicamente lo que en corto le dije cuando llegaba: reconozco en usted una gran capacidad oratoria, sin duda alguna, sustentada en una experiencia judicial que motivó que el Ejecutivo Federal lo incluyera en estas ternas para sustituir a los magistrados que se retiran el último día de este mes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y creo que ha logrado usted contagiarnos de su emotividad. En lo personal, conmigo lo ha logrado, quiero que lo sepa. Sin embargo, señor magistrado, yo quisiera hacerle una pregunta muy concreta de un tema para conocer también más de su punto de vista jurídico. A pesar, señor magistrado, de que la creación del Consejo de la Judicatura Federal supondría la separación de las funciones jurisdiccionales y administrativas al interior del Poder Judicial, muchos estudiosos consideran que en los hechos existe una subordinación del Consejo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son tres los argumentos que yo he escuchado que dan sustento a esa aseveración. El primero es el hecho de que el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia lo es también del Consejo. El segundo es la facultad del Pleno de la Suprema Corte para revisar y revocar los acuerdos generales que el Consejo expida para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. Y finalmente la facultad de la propia Suprema Corte de Justicia para revisar que las decisiones del Consejo respecto a la designación, a la adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces hayan sido adoptadas en apego a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ese marco le pregunto,
¿Cuál es su opinión, señor magistrado, acerca de que del argumento de que las facultades de revisión de la Suprema Corte sobre las decisiones del Consejo de la Judicatura han generado en los hechos la subordinación del Consejo al máximo tribunal del país? Sí, senador, adelante, magistrado, por favor. Perdóneme. Sí, tiene usted razón, con mucha frecuencia se escucha en los medios jurídicos esta supuesta subordinación del Consejo a la Suprema Corte. Yo pienso que la creación del Consejo de la Judicatura en nuestro país tiene como antecedente directo el sistema español. Y en el sistema español hubo una diferenciación específica entre el Consejo de la Magistratura, del Consejo de la Judicatura y el Tribunal Constitucional. Es más, está el Tribunal Constitucional, está el Tribunal de Legalidad y está el Consejo de la Judicatura. Y la experiencia estudiada y vivida en ese país daba a entender que las dificultades existentes entre estos tres órganos hacían poco operativa y quizá excesivamente agresiva la relación de un órgano sobre el otro. Entonces, me parece a mí que la figura fundamental de la creación del Consejo de la Judicatura Federal en México, don Héctor Fix Zamudio, un maestro respetadísimo, procesalista constitucional, pretendió encontrar una armonización de las dos figuras, de las dos instituciones, al través primero de tender un puente que implicara que el mismo presidente de la Suprema Corte fuera el presidente del Consejo de la Judicatura. Debo decirle que inclusive personalmente me tocó a mí vivir el primer pleno del Consejo de la Judicatura, y mientras venía una adaptación y mientras venía una entender cuáles eran sus funciones y cómo iban a emplearlos y qué hacer con un grupo de magistrados y de jueces que por principio había que encontrarles cauce y había que encontrar el ejercicio real de sus facultades, dificultó mucho la función del Poder Judicial Federal. Yo creo que la existencia de recursos de revisión en casos específicos no tienden a mermar ni la autonomía ni la independencia del Consejo. Equivale analógicamente a cuando un juez verbigracia de distrito pues es revisado por, me molesta decir un tribunal superior, porque no tiene tribunal superior, pero por un tribunal colegiado de circuito, que le va a revisar, pero que tiene que respetar la autonomía de ese juez que dictó la resolución en primera instancia. En síntesis, entiendo el tema que usted plantea. Sin embargo, me parece que la ingeniería jurídica que se siguió en la construcción de estos dos organismos, de estas dos entidades, es la adecuada. Quizá a veces la dificultad es en el manejo mismo de los hombres que integran esto, aquello. Hay ministros presidentes de la Corte con una personalidad tan arrolladora que donde se paran y donde están, pues impactan e improntan su propia personalidad en las acciones que se están llevando a cabo. Pero no es por una deficiencia estructural, sino porque en concreto esa persona tiene esa personalidad extraordinaria. Muchas gracias, magistrado. Tiene el uso